¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les traigo una receta distinta a las habituales. Ni carnes, ni tartas, ni pastas. Hoy vamos a preparar uno de los cócteles más famosos del mundo, creado en 1921 en París y que lleva el nombre de la reina más sangrienta que tuvo Inglaterra. Vamos a preparar un Bloody Mary. ¿Me acompañan? Los ingredientes necesarios obviamente son salsa de tomate o jugo de tomate, salsa Worcester o salsa inglesa, sal de ajo, un poquito de picante, molio de pimienta, tabasco viene muy bien también, pimienta negra fresca para moler, unos limoncitos, unas limas, estas limas de caipirinha, un pepino. Esto es apio, 2 ramitas de apio para decorar y para darle mucho perfume a este trago. Y obviamente es un trago, así que le vamos a tener que poner vodka, un muy buen vodka, buena calidad de vodka. Y vamos a necesitar una licuadora. Esta licuadora tiene la capacidad de moler hielo, como vieron ahí las cuchillas abajo. Así que vamos a comenzar rápidamente. Vamos a poner 250 gramos de puré de tomate o jugo de tomate, 4 medidas de vodka, yo los estoy poniendo un poquito a ojo y estoy siendo muy generoso con el vodka, son un poquito más de 4 medidas, pero esta receta es para que salgan 2 vasos grandes, 2 cócteles grandes, y 4 medidas está más que bien. 4, perfecto. Vamos con el picante, le vamos a poner 10 gotitas de molio de pimienta, de salsa de pimienta, de tabasco. Yo no tenía más tabasco, así que vamos con este que es brasilero, que está muy bueno también, que es exactamente lo mismo. 10 gotitas, gotitas. ¿Sí? Le vamos a poner 2 cucharadas de salsa inglesa o salsa Worcester, cualquiera de las dos va bien. Le vamos a moler un poquito a ojo, así, de pimienta fresca. Y un poquito de sal de ajo, una pizquita también de sal de ajo. Ustedes dirán, esto quedó muy picante, muy salado. Puede ser, por eso le vamos a poner limón. Vamos a poner, esta son limas, estas, unas limitas chiquititas, le pueden poner limón. Estas tienen un poquito un gusto más ácido y menos dulzón. Por eso es más apropiado para este trago. Lo que tengo es un exprimidor de coctelería que se puede usar con la mano, se puede usar sobre un vaso. Es muy práctico, así evitamos que las semillas del limón vayan a parar adentro de la licuadora. Muy bien, exprimimos bien. Con un limón alcanza y sobra, ¿sí? No le pongan más. Y vamos a mezclar. Primero, sin hielo, vamos a mezclar todos los ingredientes y cortamos. Y ahora sí les vamos a agregar unos 5 o 6 cubos de hielo. Lo importante es no usar mucho tiempo la licuadora para que no se caliente el trago, no se caliente el tomate con el motor del equipo, ¿no? De la licuadora. Por eso lo que van a hacer para moler el hielo es moler un poco, detenerse, moler un poco, detenerse. No tenemos que sobrecalentar el motor porque si no se nos va a empezar a cocinar el tomate. Y este tiene que ser un trago fresco. Fundamental. Vasos de tragos, vasos largos. Yo tengo Las Vegas y New York. No sé qué ciudad le gusta más. A mí me gustan mucho las dos y vamos a usar los 2 vasos de mi colección de vasos ahí del Hard Rock Café. Mi colección de 2 vasos del Hard Rock Café. Vamos a usar un limoncito también, de los mismos que usamos anteriormente. Vamos a poner un poquito de sal fina sobre un plato. Un poco, tampoco es necesario demasiado, sal fina. Y le vamos a moler un poquito de pimienta fresca por encima. ¿Sí? Vamos a coronar los vasos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pasar primero limón por el borde del vaso. Y después vamos a hacer que la sal se le pegue al vaso de esta manera. ¿Sí? Si tiene un excedente, golpean un poquito el vaso y sale. Pero la mejor manera, la más adecuada, le vamos a dar al otro. Perfecto. Ahí va, tenemos los 2 vasos listos, así que ahora vamos
simplemente a llenarlos con la mezcla que hicimos. Le vamos a poner un poquito más de limón. Me sobró limón, una gotita más de limón no están de más. Es un trago muy rico, muy sabroso, es casi una comida. El tomate tiene proteínas y vitaminas. Los picantes que le estamos poniendo tienen muchos antioxidantes. Es casi una comida. Y el vodka, bueno, le pone la parte feliz. Trago. De a poquito van llenando los dos tragos, así, tratando que queden iguales, así no tenemos discusiones. Y vamos a decorarlos. La decoración es muy simple. Las ramitas de apio yo más o menos las voy a emprolijar para que quede bonita. El apio a veces se usa inclusive hasta para revolver el trago, pero es más que nada un adorno. Tiene mucho aroma el apio, como saben, ¿sí? Pero es más que nada un adorno. Ahí va. Además del apio le vamos a poner rodajitas de pepino, ¿sí? Una rodajita de pepino, le cortan el borde. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar hacer, es que una rodajita de pepino de un lado y una rodajita de lima del otro sostengan la ramita de apio, para que no se vaya para adentro, porque eran cortas, yo le saqué bastante tallo. Ven, le pongo el limoncito del otro lado y ahí tenés aroma, sabor, todo junto en la esquina del vaso. Y ahí ponemos para el otro. Y así quedan nuestros Bloody Mary. La realidad es un trago saludable y más o menos, tiene vodka. Nada que tenga alcohol es saludable, pero es un gran trago y pueden llegar a sorprender a alguien de muy buena manera. Alguien que nunca probó este trago, lo van a sorprender de muy buena manera. Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Nos vamos a tomar acá el Bloody Mary. Por favor, déjenme un like, suscríbanse si quieren y déjenme un comentario si quieren. Le cuentan de este canal, sí, está riquísimo, ¿no? A todos sus amigos y nos vemos en la próxima.